día de hoy vamos a hablar de una de las técnicas de exploración física que es la percusión. Mi grupo está conformado por Luisa Cabezas y quien les habla, Ana Colmenares. Vamos a empezar a abordar este tema con la definición de la percusión. Es una maniobra exploratoria que consiste en golpear ciertas estructuras del cuerpo, generalmente tórax y abdomen, con el fin de apreciar el sonido que el golpe produce. Es importante tener en cuenta que existen tres tipos principales de percusión. La primera se llama inmediata o digital. Básicamente se golpea directamente con la yema de los dedos la zona a explorar. Se practica sobre cráneo, huesos y sobre los músculos buscando contracciones anómalas. Cabe aclarar que es de las técnicas de menos uso. La segunda es la mediata o dígito digital. Es la más usada y se realiza colocando firmemente el dedo índice o dedo medio de la mano, llamado dedo plexímetro, sobre la pared abdominal o el espacio intercostal. Después se golpea sobre este. La tercera es la puño percusión. Básicamente se utiliza de manera principal en la región lumbar para detectar dolor producido por afecciones inflamatorias del riñón. Se percute con el borde cubital de la mano cerrada, generalmente sobre el dorso de la otra mano interpuesta. Para este tema es importante tener en cuenta las características del sonido y algunos factores. Respecto a las características del sonido, la intensidad depende del golpe y de la amplitud de la vibración. El timbre depende de los sobretonos superpuestos al tono fundamental. Es la característica que permite distinguir dos sonidos de igual tono e intensidad. La duración, que puede ser prolongada o corta, y el tono, que depende del número de vibraciones por segundo. Tono alto sería un tono agudo y el tono bajo sería grave. Respecto a los factores, es importante tener en cuenta que este sonido va a depender de la densidad del medio y el número de interfaces que deba atravesar. Es importante tener en cuenta que al momento de percutir podemos encontrar distintos sonidos. El primero del cual vamos a hablar es el sonoro, resonante o claro pulmonar. Básicamente es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada, y se obtiene percutiendo el pulmón aireado. A continuación vamos a reproducir un audio en el cual podremos evidenciar las características de este sonido. El siguiente es la hipersonoridad o hiperresonancia. Básicamente es un sonido de tonalidad más baja, es decir, grave, que la resonancia, pero más prolongado e intenso. Es característico de zonas donde el contenido de aire está aumentado. Se oye con facilidad, es usual encontrarlo en estos pulmones normales con una inspiración profunda y de manera patológica se puede encontrar en el enfisema pulmonar, los quistes aéreos voluminosos, las cavernas tuberculosas y el neumotórax. El timpanismo es un sonido ocasionado por la vibración de un gas que se halla a presión dentro de una cavidad de paredes elásticas. Puede ser ligero, moderado o acentuado. La intensidad del sonido es superior al sonido de matidez y de sonoridad. Tiene una duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. Generalmente se perciben órganos de contenido aéreo como lo son el estómago y el intestino y en el tórax sobre el espacio de Traub. La matidez se considera un sonido fundamental y es el término que se usa para describir el sonido percutorio cuando hay completa y absoluta ausencia de resonancia.
Es un sonido de tono alto, corta duración y poca intensidad. Se oye con dificultad y a corta distancia. Aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, como es en el caso de la neumonía y la atelectasia, y también cuando entre este y la superficie del tórax hay líquido, en el caso de un derrame pleural. Podemos encontrarlo también al percutir vísceras macizas como hígado y vaso. A continuación vamos a reproducir un sonido que nos va a ayudar a identificar estas características. Para finalizar con los sonidos tenemos la submatidez, que es un sonido intermedio entre la matidez y la resonancia. Es una variación del sonido mate con mayor sonoridad y tono más grave. Se encuentra en zonas del pulmón con menor aire que el necesario para producir sonoridad y se puede encontrar en casos de submatidez hepática o un órgano macizo que se encuentre tapizado por un poco de aire. A continuación vamos a reproducir un sonido para poder identificarlo. Para la realización de una correcta técnica de percusión hay que tener en cuenta las siguientes características. En primer lugar, el dedo plesímetro. El dedo plesímetro es aquel dedo que puede ser el índice o el medio y el cual vamos a ubicar por la cara palmar más hacia la segunda y tercera falange, las cuales van a tener un contacto íntimo con la pared. Hay que tener en cuenta que el dedo debe presentar una ligera hiperextensión para que así nuestra primera falange toque la superficie. Es importante tener claro en qué lugar vamos a hacer la percusión, ya que si se hace en el tórax, no se puede ubicar el dedo en cualquier dirección. Tiene que estar de manera paralela sobre los espacios intercostales. Mientras que si se va a percutir en la región del abdomen, no es necesario que tenga algún tipo de dirección, ya que esto no nos va a afectar el ruido que deseamos escuchar. El segundo criterio a tener en cuenta es la mano que percute. La mano que percute es la mano contraria a la que ya tenemos ubicada en la región que queremos percutir. Podemos hacer uso del dedo índice, del dedo medio o de ambos dedos. Entonces se debe ubicar la mano en posición de semiflexión para lograr un golpe en dirección perpendicular sobre las falanges que tenemos ubicados en la zona a percutir o lograr que el golpe llegue a la articulación interfalángica distal del dedo plesímetro. El tercer criterio a tener en cuenta es la posición de la muñeca. Para esto podemos ubicar la muñeca tanto en extensión como en flexión, pero a su vez este movimiento se va a acompañar de un balanceo del antebrazo o del brazo para facilitarnos un golpe preciso en los lugares que queremos percutir. En conclusión, los pasos que se deben seguir para lograr una muy buena técnica, entonces primero, saber en qué región se va a realizar la percusión, teniendo en cuenta lo que se mencionó en la región de tórax o en la región de abdomen. Segundo, elegir qué dedo va a ser nuestro dedo plesímetro y tener muy en cuenta la posición de las falanges, como ya se mencionó anteriormente. También siempre estar muy conscientes de la posición de la muñeca y pues que todo esto se haga de una manera muy coordinada para así lograr dar golpes precisos y obtener los sonidos que de verdad nos van a ayudar al diagnóstico. Estos son algunos tips para darnos cuenta si realmente estamos haciendo bien la técnica o no. Por ejemplo, como se observa en la diapositiva, una mala técnica es cuando nuestro doplesímetro deja un espacio bastante amplio entre la superficie a percutir y pues la cara palmar del dedo. Entonces es importante siempre estar observando cómo está la posición del dedo plesímetro. En segundo lugar,
El tener las uñas largas afecta mucho, ya que esto puede generar que el golpe no llegue de manera vertical, sino que el golpe termine siendo solamente con el pulpejo del dedo. Además, también la manera en la que el dedo llegue nos va a decir si realmente estamos ubicando la muñeca en la posición correcta. Cuando nos ubicamos en la región del tórax, es importante generar unos puntos anatómicos. En este caso, siempre recordar que se va a seguir el orden descendente y que siempre va a ser bilateral. Entonces, siempre se empieza por los ápices y se termina de evaluar en las bases. Algo que puede servir mucho es tener en cuenta la forma de una S. Un ejemplo, si se empieza a percutir por el lado derecho, por el ápice derecho, el siguiente lugar a percutir inmediatamente sería el ápice izquierdo. Luego se bajaría por esa región, luego se pasaría otra vez hacia el lado derecho y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que la percusión se hace tanto en la cara posterior como en la cara anterior y que las técnicas más utilizadas son la dígito digital, a excepción de la columna vertebral, donde se percute con la técnica unimanual. Y los sonidos que más se van a escuchar aquí son de sonoridad, matidez y timpanismo. En la región del abdomen hay que tener en cuenta primero la anatomía básica, para así saber realmente cuál es la ubicación de cada uno de los órganos y su tamaño aproximado. La técnica en esta región inicia por el epigastro y se va de manera radiada hasta llegar a las fosas ilíacas. Esto permite tener un panorama generalizado de cómo se encuentran todos los órganos que integran esta región. Los sonidos que más se escuchan son el timpanismo y la matidez, y el paciente lo debemos ubicar de cúbito dorsal o de cúbito lateral. Y las patologías que más podemos encontrar acá son derrame en la cavidad, aumento del tamaño de los órganos o tumoraciones.